Vamos a abrir nuestras Biblias, amén, ahí en Hebreos, capítulo 12, amén. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Señor amado Jesucristo, Padre bueno, en esta hora, Señor, primeramente te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, la vida hasta este momento, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, adorarte, Señor. Gracias porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor, con todos los hermanos, Señor amado Jesucristo. Padre eterno, en esta hora, Señor, ponemos nuestros corazones, Señor, en tus manos, Señor. Tómalo, Señor, toma nuestra mente, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que no haya distracción, Señor, en nuestro corazón, que no haya distracción en nuestra mente, Señor. Que tú nos permitas, Señor, poner atención a tu palabra, Señor. Sentarnos en tu mesa, Señor amado Jesucristo. Padre, limpie nuestro corazón, Señor. Padre, perdónenos por todos los pecados, las faltas cometidas, Señor amado Jesucristo. Hoy queremos disfrutar contigo de tu mesa, Señor. Hoy queremos que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones, Señor amado Jesucristo, y nos prepare para el día en que tú vengas, Señor. Toma el control de este lugar, toma el control de cada corazón, Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así de, hermanos, tome su lugar y vamos a retomar, amén, hermanos, el estudio de San Juan. Si es que vamos a San Juan capítulo 3, vamos a leer del versículo 22 al versículo 26, hermanos, para ponernos ahí en el contexto de donde nos quedamos. Amén. Dice la palabra de Dios: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Recordemos que habíamos pasado la plática con Nicodemo, amén, hermanos. Entonces, al decir después de esto, habla de aquella plática que tuvo con Nicodemo, amén. Dice que fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Dice el 23, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Amén, hermanos. Aquí, hermanos, se nos presenta una problemática, amén, hermanos, que tenían los discípulos de Juan, amén. Dice que ellos habían tenido una discusión con otros judíos acerca de la purificación, amén. Y luego nos relata un poco qué era esa discusión, porque van y le dicen a Juan: a Jesús también está bautizando y más personas están yendo a que él los bautice. Amén, hermanos. Y yo me ponía a meditar, hermanos, entre los discípulos de Juan, los que vimos en el capítulo número 1. Si usted recuerda, si no, vamos atrasito, ahí a San Juan 1:35. Amén, hermanos. Al 38, amén, hermanos. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Amén, hermanos. Y yo me ponía a meditar, hermanos, entre esos discípulos que corrieron a Jesús cuando les dijeron: miren ahí el Cordero. Y que no les bastó decirle más, si usted recuerda, no le bastó decir más que decir: miren ahí el Cordero. Y sabían que estaba hablando del Mesías, porque habían escuchado a Juan. Amén. Recordemos que lo que Juan predicaba era el arrepentimiento, pero predicaba: alguien viene detrás de mí, y ese es más grande que yo. Amén, hermanos, los veíamos desde el capítulo 1. Entonces, estos discípulos que lograron comprender, hermanos, Juan les dijo: he aquí el Cordero, y corrieron, hermanos, amén, corrieron hacia Jesús, amén. Y meditaban que había aquí otros discípulos que no habían hecho lo mismo.
Y yo me preguntaba por qué ellos no habían corrido hacia Jesús. Amén. Y muchas de las cosas, hermanos, que dicen los discípulos, que le dicen a Juan, revelan mucho del carácter de estos discípulos, revelan lo que ellos podían tener en su corazón. Y yo me hacía una serie de preguntas de por qué estos discípulos no se fueron, y decía, a lo mejor no escucharon en el momento en que Juan dijo, pero luego vamos a ver más adelante que ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían y habían alcanzado a escuchar lo que todo el ministerio de Juan había hecho. Amén, hermanos. A esta enseñanza, hermanos, yo le puse puestos los ojos en Jesús. Amén, hermanos. Por si gustan anotarlo. Amén. Amén, hermanos. Entonces yo sacaba, hermanos, 3 puntos, amén, al respecto de qué podía estar pasando dentro de estos discípulos para no haber corrido con Jesús. Amén. Y una de las cosas que podemos ver a simple vista, hermanos, es que estos discípulos, ahora sí que como se dice mucho, traían la camiseta de Juan bien puesta. Amén. Ellos, su problemática, hermanos, era que alguien estaba bautizando, que era el mismo Jesús, pero que todos iban con él y no venían con Juan. En otra versión, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente dice así, dice que le dijeron sus discípulos, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, recordemos el contexto que Juan estaba bautizando en el Jordán, amén, hermanos, y que cuando Jesús fue y se bautizó estaban en el Jordán, amén, hermanos. Y cuando les dice Juan, he ahí el Cordero, también pasaba por ahí por donde estaba el Jordán. Amén, hermanos, para ponernos en un contexto. Entonces estos discípulos sí sabían, habían conocido, le dice, aquel hombre que estaba contigo al otro lado del Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Amén, hermanos. Y yo saqué un primer punto de lo que pudiera haber estado en el corazón de ellos y se llama buscar el protagonismo. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque de alguna manera ellos habían pasado un gran tiempo con Juan. Amén. La Biblia no nos dice cuánto, pero conocían a Juan y para ser un discípulo, hermanos, en el judaísmo tenías que pasar un buen tiempo con tu maestro. Amén. Para ser un discípulo. Entonces pasaron mucho tiempo con Juan, amén, hermanos, y de alguna manera creo que ellos podían recibir la atención de la gente, porque era Juan el que bautizaba. Antes de que llegara Jesucristo, los fariseos iban y le decían, oye, ¿por qué bautizas? ¿Quién te crees tú para estar bautizando? De alguna manera Juan tenía la atención de la gente, amén, hermanos, por lo que estaba predicando. Y estos discípulos, hermanos, sabían lo que era tener la atención de la gente. Amén. Entonces se encuentran con que Jesús estaba bautizando y vemos ahí en el versículo 23, dice, Juan bautizaba también. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ambos tenían gente para bautizar. Amén. Dice más adelante, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, o sea, todavía había muchas aguas para que cualquiera se pudiera bautizar, cualquiera que lo quisiera. Amén, hermanos. Pero hubo alguna expresión de estos discípulos que llamó mucho la atención y lo vamos a ver en el 26, casi al finalizar. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él, todos. Y yo me ponía a meditar, ¿quiénes son todos? Y la misma palabra dice que Juan también estaba bautizando. Pero es una reacción, hermanos, que había en su corazón por este primer buscar el protagonismo. Es que todos están yendo hacia él, todos. Y yo me ponía a pensar, pues, ¿quiénes son todos? A lo mejor pudieron nombrar unos tantos, pero no eran todo el pueblo de Israel. Amén, hermanos. Era como una exageración, hermanos, cuando querían llamar la atención y decir, oye, es que todos están yendo para aquella iglesia y acá nadie. ¿Quiénes son todos? Aquí va la hermana Sandra,
Aquí va la hermana Sandra, Chavita, la hermana Mayela. ¿Quiénes son todos? Amén. Sabía algo en su corazón, hermanos, porque siempre algo que está en el corazón es lo que nos da el impulso para actuar o para decir las cosas. Amén, hermanos. Entonces, en este primer punto, hermanos, que yo podía meditar, era ese buscar el protagonismo, hermanos. Y a veces ni siquiera era la cantidad de gente, a veces ni siquiera es una cantidad. A veces es el simple hecho de que tú no estás a los ojos de los demás. Amén. Cuando Eduardo empezó a venir a esta iglesia, hermanos, y que el pastor lo puso en alabanza, yo antes ya había estado en alabanza. Y yo no comprendía muchas cosas y yo le contaba a Eduardo y le contaba al pastor hace ya tiempo, es que ¿por qué Eduardo se acaba de llegar y yo ya tengo tiempo? ¿Y por qué él? Pues si sabe cantar, yo quiero estar allá arriba, yo quiero estar allá arriba, yo quiero estar allá arriba. Y en mi corazón, hermanos, aunque en labios yo dijera, es que yo quiero estar adorando a Dios, en mi corazón solo había una palabra que era el protagonismo. Porque luego el Señor me enseñó que yo ahí en esa banca puedo adorarle. Que yo estando atrás puedo adorarle si lo hago de corazón y si lo hago para Él, puestos los ojos en Él. Amén, hermanos. Entonces antes había un protagonismo en mí en que yo quería estar aquí arriba, en el que yo quería agarrar el micrófono, en el que yo quería cantar. Y yo decía de labios, es que yo quiero hacerlo para el Señor. Y no era así, realmente no era así. Mi corazón había otra cosa, quería estar a los ojos de los hermanos. Y el Señor con su amor, y le agradezco tanto, hermanos, amén, que me ha enseñado eso, me dijo, tú me puedes adorar desde donde tú quieras, si lo haces de corazón, si pones verdaderamente tus ojos en mí, no el que el hermano te está viendo, porque al final no somos nosotros, como Juan, es el Señor. Él es el verdadero protagonista de toda esta historia que se llama vida desde el inicio del Génesis hasta ahora, hasta nuestros tiempos. Amén, hermanos. Entonces había un primer punto que yo podía meditar acerca de estos discípulos. Y al estar cantando, hermanos, cuando no lo haces para el Señor, se pierde el propósito. Y ya no lo estás haciendo para el Señor, entonces, ¿para qué lo estás haciendo? Amén. ¿Para qué estás aquí adorando? ¿Para qué estás viniendo a la iglesia? Y eso me enlazaba a un segundo punto, hermano, que es estar, pero no estar. Amén, hermanos. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque les comentaba que ellos ya habían pasado un tiempo con Juan. Ellos sabían el propósito por el cual Juan había venido, porque Juan no ocultaba su propósito. Él decía, yo les quiero mostrar a la gente quién es aquel que viene detrás de mí. Es Jesús el Mesías. Él es el que puede bautizar con poder. Amén, hermanos. Y eso todo el pueblo que escuchaba a Juan no sabía. Entonces estos discípulos que acompañaron a Juan durante mucho tiempo pudieron haberlo sabido. Pero a lo mejor no estaban 100% en lo que Juan estaba diciendo. A lo mejor no había un entendimiento claro de lo que Juan estaba expresando. Él es a quien debes fijar tu vista, no a mí. Porque, hermanos, ellos estuvieron ahí cuando Juan dio el testimonio, dijo a los demás, he ahí el Cordero. Ahí mismo en el 26 lo vemos, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán. Lo reconocían. Amén, hermanos. Sabían quién era Jesús. Dice después, de quien tú diste testimonio. Ellos habían escuchado. Ellos estaban ahí presentes, pero su corazón realmente no estaba en lo que Juan estaba diciendo. No había un entendimiento en su corazón. Amén, hermanos. Es decir, que a veces pasa que podemos estar aquí, pero no estamos. Y pudo haber pasado eso con los discípulos de Juan, porque habían caminado mucho tiempo con él. Habían escuchado su testimonio, él les había dicho, yo no soy, yo no soy, yo no soy. Lo vimos en los pasados desde el capítulo 1 y capítulo 2, cuando creían que Juan era el Cristo. Amén. Y él les dijo, yo no soy. Yo soy solo un portavoz. Amén, hermanos.
Entonces todo este tiempo que venían caminando con Juan, tal vez no había un propósito para sus vidas. Tal vez lo estaban haciendo porque era bueno seguir a Juan, o como vimos en el punto número 1, a lo mejor lo estaban siguiendo por protagonismo. Amén, hermanos. Entonces, otra cosa que yo veía en ellos es que podían estar ahí. Y antes, para ser un discípulo, hermanos, tenías que pasar mucho tiempo con tu maestro. Es decir, comías con él, dormías donde él dormía, escuchabas lo que él escuchaba. Pero no es lo mismo, y creo que esta diferencia no lo hacen hasta en las escuelas, no es lo mismo oír que escuchar, prestar atención a la voz de Dios, a la voz de lo que te está diciendo, el que te está enseñando. No hablo de mí. Y Juan mismo dijo, yo no soy, es Él. Amén, hermanos. Entonces yo decía, a lo mejor estos discípulos no corrieron porque no entendían, solo estaban siguiendo por inercia a Juan, o porque ya llevaban mucho tiempo con Juan, pero no entendían que realmente en quien debían fijar la mirada era en Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén, amén. El siguiente punto, hermanos, que yo quería recalcar aquí era cuando pones tu mirada también en un hombre. Y yo me seguía preguntando, bueno, a ver, ¿por qué estos discípulos no corrieron a Jesús con los demás? A lo mejor buscaban protagonismo, a lo mejor estaban solo por inercia, pero a lo mejor estaban porque le habían tenido un gran cariño a Juan. Y yo no estoy diciendo que sea malo que ellos hubieran tenido un cariño con Juan por todo el tiempo que habían estado caminando con él. Amén. Es como cuando te encuentras a una persona o haces tu primer amigo y pasas mucho tiempo con él y ya hasta le dices hermano a tu mejor amigo porque pasas mucho tiempo con él. Amén. Entonces tal vez ellos decían, no, pues es que yo le tengo más cariño a Juan. Es que yo me voy a quedar con él porque aquí he estado con él siempre. A lo mejor no sé lo que me espera con Jesús, no lo conozco, solo lo conozco de vista. Prefiero quedarme aquí con Juan porque lo quiero, porque lo estimo, porque es mi maestro. Y es algo natural del hombre, hermanos, estimar a alguien así. Era comprensible que ellos de alguna manera se hubieran quedado como seres humanos ahí con Juan porque lo estimaban, porque habían sido su maestro de toda la vida. Amén. Yo me acuerdo que hace un buen tiempo cuando yo me cambié a Monterrey, iba a la iglesia de mi tío me decía, ya eres de aposento alto. Y luego yo le decía, no, yo soy de mi pastor Salvador. En realidad soy de Cristo, amén, todos somos de Cristo, pero le agarras mucho cariño a alguien y te pones esa camiseta, amén. Y no, yo soy de esta persona. Pero la realidad es que somos de Cristo, amén, hermanos. Somos de Él. Y yo decía, a lo mejor ellos le agarraron tanto cariño a Juan que no quisieron dar un paso de fe, que los iba a llevar a vivir cosas tan maravillosas con Jesús. Porque prefirieron quedarse con lo que amaban. Amén. Y le digo, no está mal que ellos hubieran seguido a Juan el Bautista, pero él siempre les dijo, no es a mí, síganlo a él. Él se alegró porque sus otros discípulos corrieron con Jesús cuando les dijo, he aquí el Cordero. En su corazón se gozó, porque él sabía que tenía una fecha. Él sabía que cuando se cumpliera su propósito, el Señor lo iba a llamar de alguna manera. Como a nosotros de algún día nos va a llamar, él sabía y tenía bien claro cuál era el propósito que venía a hacer. Amén, hermanos. Y yo meditaba en lo que la hermana Mayela también decía al inicio de esto. Todo lo que está pasando, hermanos. Todas las iglesias que están siendo perseguidas. Las personas que están siendo, las están matando a causa de Cristo. Amén. Y yo meditaba en las consecuencias que puede traer en no tener la vista en Jesús. No tener nuestra mirada en Jesús, hermanos. Porque imaginemos que un día en esa iglesia fueron y mataron al pastor de esa iglesia.
Y si esos congregantes ponían su mirada en solo un hombre, en el pastor, ¿qué iba a hacer de ellos después con todo lo que está pasando? Si no estaban su mirada bien puesta en Jesús, yo decía, ¿qué pasaría con estos discípulos el día que Juan fue muerto? ¿Qué pasaría con ellos que no corrieron con Jesús? Porque a lo mejor su corazón estaba por inercia o buscaba un protagonismo. ¿Qué pasó si nada más veían a Juan como hombre, como agarrándole cariño a Juan por ser su maestro? Y el día en que Juan ya no estuvo ahí, ¿qué pasaría con esos discípulos? Y lo podemos traer al contexto de nosotros. Amén, hermanos. A lo mejor yo no sé exactamente qué pasó con esos discípulos y muchos siguieron a Jesús. Otros se dispersaron. Pero yo me ponía a pensar, si los mismos discípulos de Jesús se dispersaron cuando Él murió, y a nosotros un día el Señor permite que aquí se cierren las iglesias y cancelen la Biblia y empiecen a lo mejor a decir, bueno, entonces vamos a matar a todos los cristianos. Lo que mantuvo unidos, hermanos, a los discípulos de Jesucristo fue precisamente la fe. Tener esa mirada en Él, en quien había sido su maestro, en quien les prometió que iba a dejar un consolador. Amén, hermanos. Pero si nosotros estamos caminando por inercia o porque queremos que nos vean en la iglesia, no va a funcionar, hermanos, porque el día que llegue esa prueba como la que están viviendo en otros países, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de nosotros si nosotros no tenemos nuestra mirada puesta en Jesús? Y lo podemos ver, hermanos, en las pequeñas pruebas que pasamos de día a día, si nosotros no ponemos nuestra mirada en Jesucristo, hermanos. A lo mejor nuestro propio yo sale. Nos bajamos de la cruz, como hemos estado diciendo. Poner la mirada en Jesús, hermanos, no es estar nada más aquí escuchando como los discípulos de Juan. Poner nuestra mirada en Jesús, hermanos, es llegar a un sometimiento total de Él, es llegar a depender de Él, para que en cualquier situación en la que nosotros estemos pasando, nosotros tengamos de quién sostenernos. Aunque llegue el dolor, aunque llegue la prueba, aunque no veamos nada que comer. Si estamos poniendo nuestros ojos en Jesús, hermanos, tenemos de quién sostenernos. Lo podemos ver afuera con la gente. Hay mucha gente que he escuchado que se aleja de la iglesia porque falleció algo en que quería. Por eso meditaban los discípulos de Juan. Pero si nosotros no ponemos la vista en el hombre, hermanos, ponemos nuestra mirada en Jesús, hermanos, todas esas promesas, hermanos, tendremos de quién agarrar fuerzas, de quién sostenernos. Amén. Como decía la hermana, Él nos va a sostener. Él va a cumplir sus promesas en nosotros y nosotros ponemos nuestra mirada en Él. Amén, hermanos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Confiar en Él, hermanos, seguirlo a Él. Y no quiero que se tome por error, hermanos, que diga yo, no sigan a un hombre, no quiero que esto se tome por error de decir, no, pues no sigan al pastor porque es solo un hombre, no, pues no sigan no, hermanos, no es a eso a lo que me refiero, sino confiar plenamente en la palabra de Dios. Mientras el que esté aquí arriba predicando la verdad que es concuerda la palabra de Dios, es el Señor hablando. Amén, hermanos. Poner nuestra mirada en Jesús. Ver hacia dónde tal vez nos identificamos con ciertos puntos que están pasando los discípulos de Juan en esta porción de la palabra. A lo mejor reconocemos que en nuestro corazón hay un protagonismo, a lo mejor reconocemos que hasta este punto ya no sabemos qué estamos haciendo aquí, por qué estoy sentado aquí, por qué estoy escuchando al hermano, a la hermana. Porque a lo mejor el problema te llegó a agobiar.
tanto, ya no sabes qué estás haciendo aquí ni para quién lo estás haciendo. O a lo mejor solamente estás viendo a un hombre, o a lo mejor solamente queremos quedar bien enfrente de la iglesia. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, hermanos, vamos a empezar a vivir lo que vimos los discípulos con Jesús, esas señales. Hermanos, es el mismo Dios, es así de poderoso. Y poner los ojos y la mira en Él, vamos a empezar a caminar en lo espiritual. Amén, hermanos. Y era algo que yo meditaba en esa palabra, hermanos. A lo mejor es muy corta, hermanos, pero era algo que me ponía a meditar, hermanos, en hacia dónde yo estoy yendo. A lo mejor me estoy identificando con ciertos puntos, pero el Señor esta hora te dice, aquí estoy yo. Pon tu mirada en mí. Confía en mí. Porque el día que no esté nadie, a lo mejor ya no va a estar el pastor, a lo mejor ya no va a estar la hermana, pero yo voy a estar ahí contigo. Amén, hermanos. Y a lo mejor vamos a pasar ciertas dificultades y ciertas pruebas, pero yo voy a estar ahí contigo, y a lo mejor no estás viendo o estás viendo la escasez, pero yo voy a estar ahí contigo, porque yo soy Dios. Porque yo hago esta promesa y la cumplo. Yo estoy contigo todos los días. Solo pon tu mirada en mí. Y eso significa entregarle el corazón a Jesús. Correr hacia sus brazos, correr a Él, hermanos. A veces pensamos que todo esto puede ser subjetivo, pero es algo que debemos hacer literal en nuestras vidas. Ver un problema, correr a Él es ir a hincarte a orar. A veces pensamos que es algo de pensar o de imaginar, pero es literalmente correr a Él. Te sientes mal, te sientes frustrado, estás cansado, corre y ora, estás corriendo hacia Él. Te sientes decaído, te sientes sin fuerzas, corre a la palabra, mira sus promesas, estás corriendo hacia Él, estás poniendo tu mirada en Él y tu confianza en Él. Por eso no es algo que decía un hermano cuando le dicen a Timoteo, huye de las pasiones. Y decía, a veces pensamos que huir nada más está aquí en la mente, pero es literalmente sal de ahí. Que como leía la hermana, el enemigo está ahí como león rugiente. Amén. Entonces no solo la batalla está a lo mejor en los pensamientos. Si tienes el momento de correr a Cristo, llorar, de correr e ir a su palabra, hazlo. Hazlo, confía en Él. Llénate de su palabra, llénate de Él. Pon tus ojos en Jesucristo. Y poner los ojos en Jesucristo, hermanos, también significa tener que conocerlo. Amén. Como los primeros discípulos de Juan escuchaban a Juan. Les dijo, aquí está el Mesías, reconocieron al Mesías y salieron corriendo hacia Él. A seguirlo, muéstranos dónde vives, muéstranos qué es lo que haces. Creo que ese sentimiento, hermanos, es algo que nosotros debemos hacer y experimentar, hermanos. A lo mejor leyendo la palabra en nuestra mente nos imaginamos estas historias y podemos ver en nuestra mente a los discípulos correr, pero es algo que realmente debemos de vivirlo en nuestra realidad. Amén. Es conocer a Jesús. Poner la vista en Él es conocerlo. ¿Y cómo podemos conocerlo? A través de su palabra. Y entre más lo conocemos, más vamos a desarrollar esa confianza en Él. Pero hay que dar ese paso de fe también, hermanos. Sin quedarnos en la comodidad. Porque los primeros discípulos de Juan, hermanos, corrieron y nada más lo vieron, dijeron, era aquí el Cordero, y no sabían ni lo que esperaban, y no sabían ni a dónde iba a ir Jesús, ni a dónde iban a dormir, ni qué era lo que iba a correr, pero ellos corrieron, ni qué iban a comer ni nada, no lo pensaron. Ellos reconocieron que Él era enviado de Dios y que era el Mesías, del que tanto Juan había estado hablando. Y en su corazón les convino correr con Jesús, porque al final de todo Él es nuestra salvación. Amén, hermanos, para cualquier cosa, y Él es nuestra fuerza.
y nuestra fortaleza ante lo que estemos pasando. Amén. Pongan su mirada en Jesús, hermanos. Conozcan a Cristo. Tómense de sus promesas porque Él está ahí y no los va a dejar solos. Amén. Y solo pide eso. Pon tu mirada en mí. Cree en mí. Entrégame tu corazón a mí. Amén, hermanos. Sin quedarnos en lo ya conocido. A lo mejor tememos dar ese paso de fe que Jesús nos está pidiendo porque tenemos miedo a lo desconocido, pero es Jesús, hermanos, es Dios. Él te va a sostener, Él te va a sustentar. Él solo quiere que des ese paso de fe en donde le entregues realmente tu vida, en donde le entreguemos realmente nuestra vida y dejemos de vivir una vida de comodidad. Amén. Y vayamos hacia Él y a poner los ojos en Él.